Muy buenos días a todas y todos que nos están siguiendo la transmisión de esta videoconferencia. Estamos aquí en las instalaciones del órgano de fiscalización superior del Estado y vamos a llevar a cabo lo que es la videoconferencia con la temática avances en materia de obra respecto al cumplimiento normativo, avance a través de los sistemas tecnológicos, y cuyo objetivo es promover que los entes fiscalizables cumplan con las obligaciones establecidas en la normatividad aplicable y a su vez propiciar el ejercicio eficiente de los recursos públicos. Esta videoconferencia va dirigida a los 212 municipios y entidades paramunicipales que ejecutan la obra pública. Y bien, para el mensaje de bienvenida tenemos a la licenciada María Félix Osorio Domínguez, quien es la auditora especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional. Adelante. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. A nombre de la maestra Delia González Cobos, auditora general titular del órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida. El procedimiento de la fiscalización superior es considerado como un ejemplo de transparencia y rendición de cuentas, mismo que para su ejecución se requiere de un cúmulo de actividades que abonan a la construcción de una correcta gestión pública. El día de hoy tendremos la videoconferencia Avance en la presentación de obras y acciones, dirigida a los ayuntamientos y paramunicipales del Estado de Veracruz. Dentro de estos elementos es importante resaltar los reportes de los avances de obras públicas, los cuales son presentados a través de los sistemas tecnológicos que el ORFIS pone a su disposición con la finalidad de apoyarlos a cumplir con los requerimientos establecidos en la ley. En ese sentido, es importante el acercamiento con las autoridades municipales encargadas de llevar a cabo el registro de los avances en materia de obra pública, a fin de aclarar las dudas pertinentes y que dominen el uso de las herramientas tecnológicas. El día de hoy, esta videoconferencia está a cargo de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, así como la Dirección General de Tecnologías de la Información. Estarán con nosotros el contador Armando Pérez Guzmán, de la Dirección de Evaluación, Planeación y Fortalecimiento Institucional, y la maestra Rosario Pineda Ulloa, quien es subdirectora de Estudios Sociales, Económicos y Financieros de la Dirección General de Tecnologías de la Información. Sin más preámbulo, los dejo en compañía de ambos y que agradezco que el día de hoy nos acompañan 200 personas registradas, que sabemos que durante el transcurso de la videoconferencia irá incrementando. Pues, sin más preámbulo, en nombre de la maestra Delia González Cobo, les agradezco su presencia, que tengan todas y todos ustedes muy buen día. Gracias. Muchas gracias por el mensaje de bienvenida, licenciada María Félix Osorio Domínguez. Y a continuación, como ya es sabido, como ya se saben ustedes la dinámica de estas videoconferencias, en el transcurso pueden surgir lo que son algunas dudas o comentarios. Pueden ustedes hacerlo de nuestro conocimiento a través de lo que es el chat. Acá nuestros compañeros van a registrar esas dudas, esos comentarios, y al final de la sesión se va a hacer un espacio para las preguntas y respuestas. Como ya lo mencionó la licenciada María Félix, primeramente vamos a tener al contador Armando Pérez Guzmán, quien es el jefe del Departamento de Evaluación Financiera y Programática de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, y tiene el tema Avance en la presentación de obra y acciones. Adelante, contador. Gracias, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. El día de hoy vamos a iniciar definiendo qué son los reportes trimestrales de avances físicos y financieros. Estos informes son sobre la situación física y financiera de las obras y acciones que de manera periódica deben entregar los entes fiscalizables municipales y las entidades paramunicipales, tal como nos lo señala las reglas de carácter general para la presentación de la información municipal al órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz a través de medios electrónicos. Al día de hoy tenemos un avance del universo de obras y acciones reportados en CIMBER, que de acuerdo a su información que van presentando, corresponde a 16.870 obras y acciones para ejecutarse en este 2023, que se dividen de la siguiente manera: 12.302 obras y 4.568 acciones, representando estas últimas un 27%.
De dicho avance, a la fecha de corte se tiene un 30% de obras y acciones con un avance físico y financiero reportado y un 70% de avance en cero. Esto de acuerdo a las fechas programadas desde su programa general de inversión y en sus modificaciones presupuestales. Esto nos refleja un retraso significativo en la presentación de esta información. De esta misma información, hemos encontrado diferentes inconsistencias que de manera recurrente se presentan en esta información. Uno de los ejemplos más recurrentes es que se ha detectado que en el reporte del estado de obras, en el formato 11, reportan los anticipos de manera incorrecta como pagados en el mes, como monto pagado en el mes. Debe estar reflejado el anticipo dentro del estado de situación financiera, que es lo que se encuentra en el recuadro en color verde, pero no debe de incluirse dentro de lo que es el monto pagado en el mes, porque este importe se va recuperando, es decir, se va amortizando con cada estimación a lo largo de la ejecución de la obra. Si solamente pagaron el anticipo, se tendrá que registrar el pago en el apartado correspondiente al estado financiero de la obra, pero no como en el monto pagado del mes. Esta misma situación se ha venido detectando en los reportes trimestrales, donde lo incluyen como la inversión financiera pagada, situación que de nuevo es incorrecta. Devengada y pagada todavía no se encuentra porque aún no avanza la obra hasta el momento correspondiente para que se vea reflejado este importe. Este anticipo se va a ir recuperando a lo largo del ejercicio por cada una de las estimaciones. Se ha detectado que en los reportes trimestrales se incluye una cantidad menor de las obras reportadas en los estados mensuales de obra, o viceversa. Es decir, ustedes van avanzando, van generando sus obras, van presentando sus estados mensuales correspondientes, pero al llegar al reporte trimestral, en un ejemplo, si tuvieran 10 obras en proceso en ese periodo, solamente están incluyendo 5 o 6, dejando fuera algunas obras. Por lo cual les pedimos que incluyan la totalidad de las obras que corresponda a cada uno de estos periodos. Se ha detectado que no se han realizado las modificaciones presupuestales a fin de reflejar la programación real de las obras y acciones. Es decir, si bien el programa general de inversión es una programación inicial, este debe ser actualizado a efectos de que la información reportada sea congruente con la ejecución de las obras. Si programamos una obra a iniciarse en el mes de mayo y concluirse en el mes de agosto y por alguna situación no pudo ser ejecutada en este periodo, tendríamos que reprogramarla mediante una modificación presupuestal para reflejar cuándo la vamos a ejecutar de manera real. Asimismo, se identificó que aún existe duplicidad en la descripción de las obras, especialmente en el FAISMON, por lo que es necesario que realicen las modificaciones correspondientes. Un ejemplo de esto es que en la descripción de la obra incluyen construcción de construcción o rehabilitación de rehabilitación. El sistema, como más adelante nos lo recordará la maestra Rosario Pineda, ya les da de manera automática esta primera parte, construcción de, y solamente tienen que especificar el resto de su obra, no volver a poner estos conceptos. Se ha detectado que de algunas obras no presentan las validaciones y factibilidades que les resultan aplicables o las gestiones realizadas para obtenerlas. Recordemos que la apertura programática como una herramienta de apoyo les indica cuáles obras requieren una validación o una factibilidad por la dependencia normativa aplicable. Esto en función a la normatividad específica de cada una de estas obras, por lo cual, se les recuerda, deben incluirla dentro de la información que se anexa con sus estados de obra. Asimismo, de la revisión a los contratos presentados, se ha detectado que se presentan sin firmas, establecen penas convencionales menores al 5 al millar por cada día de retraso, hay contratos incompletos o que de manera recurrente omiten la hoja donde se muestra la cláusula que establece las penas convencionales o presentan otros documentos o contratos que corresponden a otras obras. Es por lo cual que les solicitamos de la manera más atenta, tengan cuidado en la información que estén reportando y que estén subiendo. Recuerden que toda esta información se revisa y se contribuye para la planeación
y la vigilancia por parte de este órgano de fiscalización superior. Recomendaciones que tenemos respecto de la aplicación de los recursos. Realicen las modificaciones presupuestales necesarias a fin de que se refleje la programación real de las obras y sus acciones. Eviten poner como fecha de inicio 1 de enero del 2023 y término 31 de diciembre del 2023. Deben reflejar el periodo en el cual efectivamente planean ejecutar estas obras o acciones. Consideren los tiempos y de los procesos licitatorios necesarios para la ejecución de obras y contratación de acciones. Un error común es que tratan de adjudicar de manera directa el 31 de diciembre porque ya no hicieron o no les alcanzan los tiempos para desarrollar de manera correcta sus procesos licitatorios. Las adjudicaciones directas son la excepción, no deben ser la regla. Por regla general, como lo establece la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz, deben ser a través de un concurso licitatorio. Para mantener una adecuada comunicación, deben mantener una adecuada comunicación y coordinación con las autoridades estatales a fin de verificar que los recursos federales asignados a su municipio se entreguen con base en la calendarización que para este efecto se determine. Es decir, no pueden contratar, no pueden programar obras de las cuales aún no tienen los recursos presupuestales para eso. Su disponibilidad presupuestal es el elemento básico para poder contratar, por lo cual les sugerimos tengan cuidado en esta programación. Un dato importante y que se les comentó desde la capacitación para la elaboración de su programa general de inversión es que este año el CIMBER solo permitirá realizar las modificaciones presupuestales del FAISMUN a más tardar el 3 de diciembre. Esto ya que la plataforma de bienestar se cierra en esta misma fecha y su información debe ser congruente, por lo cual les solicitamos tengan todas las precauciones necesarias para realizar sus modificaciones antes de este plazo. Conforme a la normatividad aplicable, solo procede a hacer pagos con base en el presupuesto de egresos autorizado por los conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieran registrado y contabilizado debida y oportunamente las operaciones consideradas en este. Una vez concluida la vigencia del presupuesto, solo procederá a realizar los pagos con base en dicho presupuesto, es decir, si no se encuentra programado, no se puede realizar ningún pago, por los conceptos efectivamente devengados, es decir, que ya se cuenta con la obligación de realizar estos pagos en el año que corresponda y que se hubieran registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio. ¿Por qué ya estamos hablando del cierre del ejercicio? Estamos cerca, estamos en el tercer trimestre, cerrando el tercer trimestre, y eso nos lleva a tener estas siguientes consideraciones. Para la programación de las transferencias federales etiquetadas. Este recurso tiene su vigencia en función a la Ley de Disciplina Financiera y su artículo 17 nos establece dos posibles situaciones. Que esté comprometido y devengado el recurso al 31 de diciembre, en este caso podrán ejercer este recurso comprometido y o devengado en el primer trimestre del siguiente ejercicio. Y recordemos que los importes no pagados al 31 de marzo tendrán que ser reintegrados a la tesorería de la Federación. Asimismo, lo que no se encuentre comprometido y o devengado al 31 de diciembre tendrá que ser reintegrado a la tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero del siguiente ejercicio. Por mi parte, eso sería todo. Que tengan muy buen día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, contador Armando Pérez Guzmán, jefe del Departamento de Evaluación Financiera y Programática de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, por el tema de avances en la presentación de obras y acciones. A continuación, tenemos la segunda ponente, quien es la maestra Rosario Pineda Ulloa, subdirectora de Estudios Sociales, Económicos y Financieros de la Dirección de Tecnologías de la Información, y nos tiene el tema consideraciones respecto al cumplimiento a través de los sistemas tecnológicos. Adelante. Gracias. Buen día a todos. Les agradecemos su presencia, su interés. Como han visto, pues bueno, esta videoconferencia está enfocada o tiene el objetivo de
de hacerles saber a ustedes como que las inconsistencias o las problemáticas que se han estado encontrando o nos hemos estado encontrando aquí en Orfis con la información que ustedes reportan a través del CIMBER y de diversos sistemas, ¿no? Lo que yo les voy a exponer realmente ya lo conocen, solo es recordarles, hacerles hincapié, porque verdaderamente, como les comentaba el contador Armando, pues son situaciones importantes que de no considerarse, realmente quien se complica pues son los entes, ¿no? Y yo creo que ustedes lo han vivido cuando han tenido que solicitar a lo mejor alguna corrección o tener que acudir a nosotros porque lo que se cargó en CIMBER pues no fue realizado de la manera correcta. Entonces, es simplemente recordarles y sobre todo insistir, como les comentaba el contador Armando, como ya se acerca, ya estamos prácticamente en el último trimestre del ejercicio, ya el cierre de ejercicio es inminente. Entonces, bueno, tener ahí todas las consideraciones presentes para que si hay alguna irregularidad de lo que se ha mencionado aquí, que todavía estemos en tiempo de corregirlo, ¿no? Bueno, primero quiero insistirles en definir para CIMBER a qué se refiere un servicio relacionado con la obra. ¿Por qué? Porque, bueno, para la situación de los estados mensuales de obra, recuerden que se tienen que reportar tanto para las obras públicas como para los servicios relacionados con las obras. Tenemos 3 consideraciones de acciones de acuerdo a la apertura programática que emite el Orfis y que está cargada en el CIMBER. Son 3 servicios, son los estudios y proyectos, recuerden, relacionados con la obra pública. El pago de auditoría técnica únicamente y los servicios referentes a la supervisión externa de obras. Para el caso de los mensuales de obra, solo se deben de reportar para los estudios y proyectos y para los servicios de supervisión. El pago de auditoría técnica no le aplica la entrega del estado mensual de obra. Ahora, aquí hacemos hincapié porque nos hemos encontrado, o sea, existe información de este tipo de acciones, de este tipo de servicios que se encuentra clasificada de manera incorrecta. Regularmente son los pagos de auditoría, bueno, no, sí son los 3. Luego los estudios y proyectos de obra pública los registran en la clasificación PM, Planeación Municipal. Y en este rubro, en planeación municipal, sí se registran efectivamente estudios y proyectos, pero son de otra índole, administrativas, de procesos, de sistemas. Si tuvieran la solicitud atenta es la revisión de sus programas de inversión en todos sus fondos, si es que saben, porque sí lo saben, ¿no? Que tienen registrados o que están ejecutando acciones de estudios y proyectos para obra pública y si no estuvieran clasificados en el rubro de EP, que se solicite por favor la corrección. Porque de otra forma, si están en PM, ustedes no van a poder registrar mensuales para estos servicios. ¿Y qué sucede? No hay mensuales, no hay estimaciones, no hay retenciones de 5 al millar que se vayan al sistema de pagos y multas, no van a poder hacer esos pagos y en el momento de la auditoría, pues se les va a observar, ¿no? Entonces, evitemos todo este tipo de situaciones y si tienen acciones de estudios y proyectos o cualquiera de este tipo, más bien, que no se encuentren clasificadas en estas rubros que les estamos mostrando en la diapositiva, que se solicite su corrección para que el reporte de los mensuales de obra se ponga al corriente y entonces registren las estimaciones correspondientes y si la fuente de financiamiento con las que los están ejecutando corresponde el entero al Orfis, bueno, que puedan también ponerse a corriente en ese sentido.
Bien, bueno, aquí simplemente se detalla lo que les mencionaba, que a qué tipo de servicios sí le aplican los mensuales. De los tres, solamente el pago de auditoría no. Y bueno, sucede también mucho en el pago de auditoría. Nos hemos encontrado a partir del, creo que 2022, ya el rubro de pago de auditoría se dividió. Antes, auditoría técnica y financiera se registraba en un solo rubro. Ahora ya no, porque hicimos esto porque, bueno, para cuestiones de revisión de auditoría, la auditoría técnica, la obra pública únicamente se enfoca precisamente al pago de auditoría técnica. Y si se registraban juntas, bueno, ahí luego no resultaba tan fácil, ¿no? Entonces, se separó ese registro, pero también hemos identificado que nos registran en pago de auditoría técnica auditorías financieras de acuerdo a lo que está en la descripción de la acción y al revés. Entonces, también identificar. Y en el mismo caso de los servicios relacionados, si se trata de porque únicamente en el caso de los servicios relacionados, los gastos indirectos, para que se refiera al pago de supervisión externa, tiene que estar específicamente en el 1901B. Igual, la misma recomendación, si tuvieran servicios de supervisión externa clasificados en otro rubro, soliciten la corrección para que puedan entregar los mensuales correspondientes. Bien, otra de las situaciones que nos estamos encontrando y bueno, las estamos identificando y ya nos hemos estado poniendo en contacto con alguno de ustedes, a lo mejor ya les llamamos y ya hemos recibido ahí solicitudes de corrección. A partir de este año se abrió en Simber, cuando se registran las obras, la identificación cuando se trata de una obra por etapas. Bien, nos hemos encontrado que nos están registrando obras por etapas cuando no lo son. Y al revés, hemos identificado creo que unos casos donde en su descripción nos dice que es una obra por etapas y no la identificaron como tal. Esto es importante, necesario que se corrija si es que hay alguna irregularidad en el caso de cada uno de ustedes. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Bueno, no, me están marcando obras por etapas cuando no lo son. Por ejemplo, hemos encontrado que son en los casos de vivienda, cuando son en distintas localidades. Bueno, el argumento, nos encontramos que es una obra de vivienda, la registraron por etapas y solo vemos que son obras en distintas localidades, ¿no? Eso no se considera una obra por etapas. Entonces, si fuera el caso de ustedes, es necesario que revisen, por favor, y que se requiera la corrección. Tampoco es una obra por etapas cuando se ejecutan en un solo ejercicio, con diferentes fuentes de financiamiento. Nos hemos encontrado, creo que un caso, y nos vamos a poner en contacto con este municipio, que registró en 2 fuentes de financiamiento diferentes la misma obra, con números de obra distintos, por supuesto, porque el Simber no permite registrar el mismo número de obra, pero se trata de la misma obra. En este caso, creo que fue con recurso del FAISMUN y con recurso del empréstito. Este registro no es correcto y ahí sí solicito, por favor, que se pongan en contacto con la Dirección de Evaluación. No voy a mencionar el municipio porque, bueno, yo creo que espero que esté escuchando la videoconferencia y que identifique y que se ponga en contacto, porque esta obra se debió haber registrado únicamente en el FAISMUN y haber reportado la mezcla de recursos. Y en este caso específico de la que me estoy refiriendo, ambas obras, en una la puso como primera etapa y la otra la puso como segunda etapa. En este caso no es una obra por etapas, el registro no está correcto. La única, digamos que opción o posibilidad de que se pueda registrar en 2 fuentes de financiamiento la misma obra, sin ser obras por etapas, es cuando la otra fuente, alguna de las fuentes de financiamiento con que se esté ejecutando esta obra,
en las reglas de operación indique que así tiene que ser, ¿no? Y que la comprobación tiene que ser por separado y demás. Creo que allí los directores de obra tendrán más conocimiento de estas situaciones, pero cuando son fuentes de financiamiento que sí se pueden mezclar y que sus reglas de operación no impiden que pueda haber esa mezcla, el registro tiene que ser en una sola obra y esta obra va a ser ejecutada en el ejercicio y entonces no es una obra por etapas. Bien, el siguiente caso, bueno, entonces, ¿qué podemos o entender? La forma más sencilla que se me ocurrió es ponerles un ejemplo. ¿Qué si es una obra por etapas? Por ejemplo, un sistema de agua potable, en donde se tiene que construir el pozo que va a abastecer el agua, el tanque que va a almacenar esta agua y la línea de conducción entre pozo, tanque y a donde va a distribuir, ¿no? Siempre y cuando recuerden, la normatividad exige que, bueno, las obras tienen que ser anuales y que tienen que estar terminadas y operando. Entonces, cada una de estas 3 opciones de este ejemplo que estamos viendo puede ser una etapa. Y no necesariamente, bueno, ¿y por qué se divide en etapas? Bueno, ahí sí es una serie de circunstancias dependiendo del costo, de la disponibilidad de tiempo, no sé. Ustedes elaborar allí el proyecto integral de ese sistema de agua potable y poderlo dividir en etapas. Esta sí podría ser una obra por etapas. En este 2023, por ejemplo, voy a hacer el pozo, en el siguiente año el tanque y la línea de conducción, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de construcciones sí es una obra por etapas. Y entonces sí se tiene que identificar como tal. Y va en función cómo dividir precisamente de la funcionalidad de esas etapas, cómo se vaya a dividir de acuerdo al objetivo de la obra. O sea, el pozo pues tiene que, y digo, de cierta forma es como relativa, porque bueno, se construye el pozo hasta terminarlo completamente, ¿no? Que durante el ejercicio o durante esa etapa, si eso lo va a incluir la construcción del pozo, que quede terminada completamente. Bien, en el caso, les hago ahí la recomendación, por favor, de que tengan ustedes situaciones de registro en Simber de obras por etapas cuando no lo sean, o al revés. Sí, notificar mediante oficio, por ejemplo, como les mencionaba, ya hemos tenido algunos casos ahí que nos están indicando, registré que es una obra por etapas y en realidad no lo es. Para que se haga a la brevedad posible y que, bueno, la información que esté reportada pues sea realmente lo que debe de ser, que sea correcta. Ahora vamos con los reportes de avances físicos y financieros. Bueno, ustedes ya saben qué tipo de información se presenta aquí. El contador ya les proporcionó al principio una definición. Los reportes de avances físicos financieros se entregan tanto para las obras y servicios relacionados con ellas como para las acciones. En el caso de las obras y servicios relacionados, primero tienen que reportar los mensuales de obras. Si no hay reporte en un trimestre de mensuales de obras para las obras y servicios relacionados, recuerden que no van a poder realizar sus registros en los trimestrales y su información acumulada de esos trimestrales se va a ir en cero, ¿no? Y ahí la evaluación que ustedes vayan teniendo durante el ejercicio no va a salir muy bien, que digamos, ¿no? Aparte que la información que están reportando y que se muestra en Conver y que toda la ciudadanía puede conocer, pues no es real, ¿no? Si no reportan mensuales y no hay reporte en los trimestrales, los avances de esas obras durante el ejercicio pues van siendo cero precisamente, ¿no? Y ahí pues bueno, la ciudadanía va a decir qué está pasando aquí. Sí está haciendo algo y no lo está reportando y bueno, aunque todo vaya bien, realmente pues se puede entender por parte de la sociedad que no es así, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa parte y bueno, aparte de la información, ustedes conocen que esta información que ustedes reportan en Simber pues es la base que utiliza el ORFIS para la planeación de sus auditorías, entonces también es
pues de mucha valía. Y en cuanto a las acciones, bueno, el único reporte que ustedes tienen para poder informar de los avances durante el ejercicio de las acciones, pues son los reportes trimestrales precisamente. Allí sí, sin problema, van a poder capturar, bueno, trimestre con trimestre, sus avances. Recuerden que los mensuales y los trimestrales son avances reales, igual que el cierre de ejercicio. Independientemente de la fecha programada que ustedes pusieron en el PGI y que luego pudieron ajustar a través de modificaciones, como les mencionaba el contador, tendría que ser la misma, por supuesto, ¿no? Ante una planeación correcta, pero bueno, obviamente puede ser distinta de acuerdo a los plazos de contratación, a las situaciones que se vayan presentando en la ejecución, tanto de obras como de acciones, pero estos plazos reales de ejecución de inicio y término son los que se deben de reportar en los estados mensuales de obras y en los trimestrales. Hago hincapié aquí en la parte del estado mensual de obras porque, bueno, si están presentes o si ustedes que nos están escuchando conocen la operación del CIMBER y la captura de los estados mensuales, recordarán que hay un apartado en los estados mensuales, tanto para obras de contrato como de administración directa, en donde se refiere al periodo de ejecución. Hay una parte que dice periodo de ejecución programado y hay otro que dice periodo de ejecución real. Trae fecha de inicio, fecha de término y el número de días. La fecha programada o el periodo de ejecución programado de los mensuales no es la misma que la fecha del PGI. En el caso de las obras por contrato se refiere a las fechas programadas establecidas en el contrato. Y en el caso de las de administración de obras, bueno, pues administración directa, perdón, establecidas en el programa de ejecución de la obra, ¿no? No son las fechas del PGI, aunque sean las fechas modificadas, que entendería yo que si las modificaron para igualarlas a las fechas del contrato o al calendario de ejecución de la obra. Pero deben de ser las fechas programadas ya de acuerdo a los documentos de planeación de inicio de esas obras. Y en el caso, bueno, de las fechas, el periodo de ejecución real, pues obviamente ya es el periodo de ejecución real, ¿no? Mucho hincapié en eso, por favor, porque también, bueno, son elementos que utilizamos nosotros para poder evaluar. Bien, aquí son las recomendaciones que les he estado comentando de los mensuales, reportar puntualmente, porque si no se complica ahí el reporte de los trimestrales y sobre todo porque, bueno, recuerden que también la información reportada de los mensuales se muestra en Conver, tanto fotografías como avances. Las fechas programadas, que era lo que le comentaba, fechas reales, están pues obviamente vinculados con los trimestrales. Ahora, el formato 9, creo que ya a estas alturas del año, la gran mayoría ya se dio cuenta, porque bueno, esta validación se metió a principios de año efectivamente porque nos estábamos dando cuenta a través de la Dirección de Evaluación que reportaban avances en los formatos 11 o 12 y no nos incluían fotografías. Entonces, bueno, esto no es posible porque de acuerdo a lo establecido en las reglas de carácter general que emite el ORFIS con relación a lo que ustedes deben entregar en CIMBER, los estados mensuales de obra incluyen el formato 11 o 12 y el 9. Recuerden, el 9 únicamente es para las obras, no les aplica a los servicios relacionados y debe de haber un formato 9 mientras la obra no se termine, ¿no? En el caso, por supuesto, porque ha sucedido pocas veces, pero sucede que la obra se termina físicamente, pero financieramente no, van a tener que seguir reportando formatos 11 o 12 para reportar los pagos que faltan, pero ya no va a ser necesario incluir un formato fotográfico si ya se reportó el avance físico al 100. Y bueno, también ha sucedido que a veces me hacen ahí alguna trampilla y bueno, estamos ahí ya tomando nota porque me reportan
100% para que el sistema, bueno, en el mes que me estás reportando, si tú me reportas 100%, de todas formas vas a tener que subir un formato 9. Pero luego lo han hecho para que el sistema ya no les exija el fotográfico. Pero al paso del tiempo y como la información es acumulativa, al rato se topan con pared y ya el sistema no los deja avanzar. Y entonces, ¿cómo le hago ahí, no? No, solicitamos verdaderamente, atentamente, no subir y cargar información que no sea verídica, porque al rato, bueno, todas las validaciones que tiene el sistema no les va a permitir continuar y va a llegar un momento en que van a tener, pues, ustedes complicaciones y qué necesidad, ¿no? Bien, ahora nos referimos al cierre de ejercicio. El cierre de ejercicio es muy importante para ustedes, para nosotros. Entonces, la información que se registra ahí, por favor, el personal yo sé que muchas veces alguien es quien captura y otra persona es quien genera la información. Pero bueno, ahí la comunicación, la verificación de que la información sea correcta, de que si la persona que captura no es la misma que genera la información, explicarle la importancia y de qué se trata el cierre de ejercicio. Se los he reiterado, creo que cada vez que estoy aquí frente a ustedes, el cierre de ejercicio, recordar, no es un cuarto trimestre. No es un cuarto trimestre, es un reporte final de cómo se fueron desarrollando las obras y las acciones de determinado fondo durante el ejercicio del que se refiere el cierre, ¿no? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque hay muchas ocasiones en que el devengo y el pago ya no se registra, el pagado más bien, no el devengo, ya no se registra en el cierre porque esta obra o esta acción, dices, la terminé en el primer trimestre, la terminé en el segundo o la terminé en el tercero, considerando que el cierre lo estoy tomando como un cuarto trimestre. Entonces, esta obra o esta acción en el cuarto trimestre ya no tuvo pagos, ya no le registro nada. No es así. Insistimos en eso porque ya más adelante se los voy a mencionar, el registro del pagado tiene mucho que ver para la generación de los seguimientos del año 2024, seguimiento 2023 en este caso. Y bueno, yo creo que la gran mayoría de los municipios, no puedo decir que todos, han tenido situaciones con los seguimientos que son generados, que no son correctos, y bueno, yo creo que ya todos sabemos qué tipo de complicaciones podemos tener, ¿no? Entonces, bueno, el cierre de ejercicio no es un cuarto trimestre. Tengo que reportar devengos y pagos de todas las obras y acciones de cada fuente de financiamiento que se reportó y ejecutó durante el año. Ok. Aquí, bueno, creo que ya nos quedó claro porque había estado sucediendo que tienen fuentes de techos financieros que no tiene un PGI y que en realidad se utilizaron en mezcla con otros. Para esos techos financieros que no tienen un PGI, no hay que generar ni mensuales ni trimestrales y mucho menos cierre de ejercicio. Bueno, las fechas, que ahí ustedes les pido atentamente, si no han leído las reglas, que las lean, por favor. El cierre de ejercicio, bueno, para el caso del ramo 33 es a más tardar, ahí no le cambié, 2024, 25 de enero del 2024. Y para el caso de las otras fuentes de financiamiento, recuerden que tiene que ver con, en el momento en que ustedes reporten ya todas las obras y acciones que integran ese PGI de ese fondo, terminadas al 100% física y financieramente en algún reporte trimestral, tienen hasta 25 días naturales posteriores al mes que se entregó ese reporte trimestral para entregar el cierre. Si no lo hacen así y se esperan hasta el final, les va a resultar un cierre extemporáneo. Bien, las obras de seguimiento, que es lo que les comentaba. Estas obras, que en este caso va a ser seguimiento 2023, se toma como referencia lo que ustedes nos reportan en el dato del pagado del cierre de ejercicio. Si tenemos la confusión y consideramos que el cierre es un cuarto trimestre y para todas las obras y acciones que se terminaron del tercero hacia atrás no registro nada en el pagado, esas obras y acciones se van a generar como seguimiento.
Entonces tengan ahí toda la precaución, por favor. Estas recomendaciones año con año porque sigue ocurriendo que hay omisión en el registro del pagado, en el cierre de ejercicio y todas esas se van a seguimiento. Y bueno, también hay una situación para las obras que fueron terminadas con economías. ¿A qué me refiero con esto? Que por la situación que haya sido, eficiencia o lo que haya sido, esa obra fue aprobada con determinado monto y en realidad se termina completamente y correctamente con un monto menor a lo que tiene aprobado y el ente decidió ya no realizar la modificación presupuestal para ajustar precisamente el monto aprobado. Cuando se registra el cierre, el devengo y el pago va a ser menor al monto aprobado, ¿no? Entonces va a haber un saldo. También parte de los criterios para generar esos seguimientos son esos saldos precisamente. Para indicar que esta obra no va a ser un seguimiento porque sí se terminó completamente física y financieramente en el 2023 y que lo que quedó finalmente es un saldo porque hubo una economía, se tiene que seleccionar la situación de obra en el cierre de ejercicio como terminadas con economías, para que así el CIMBER no considere esta obra o esta acción para incluirla en el seguimiento que se va a seguir ejecutando en el 2024. Únicamente esos casos, únicamente. Y obviamente los casos en que estén identificadas con esa situación, bueno, pues se realizará la verificación para corroborar que verdaderamente haya sido una obra terminada en 2023 y que simplemente ese saldo es una economía. Bien, hay una situación de obra disponible en el cierre de ejercicio que se identifica como sin terminar. Aquí es importante, por favor, que no la confundan con la situación de obra en proceso. Las obras que al 31 de diciembre de este año, por la razón que sea, no estén terminadas, físicamente obviamente, deben de ser clasificadas como obras en proceso, con situación en cierre en proceso. Estas obras sin terminar se refiere a aquellas obras como siniestradas, ¿verdad, contador? Sí, como obras que por alguna situación fuera, por supuesto, del control de ustedes, algún siniestro, alguna situación X que suceda y que ya no va a poder continuar, sobre todo esa es la característica. Sí se tiene que identificar con esta situación de obras sin terminar y que, bueno, en estas situaciones también son obras especiales que ustedes tendrán que tener allí todo el expediente técnico, administrativo, jurídico, legal, lo que proceda para poder fundamentar por qué esta obra está en esta situación. Pero bueno, aquí la recomendación es que por favor no se confunda con la obra en proceso porque no es lo mismo. Bien, las estimaciones en CIMBER y 5 al millar. Aquí rápidamente porque nos sigue sucediendo que nos llaman, ya recuerden que el único medio de pago del entero, más bien, no es pago, del entero del 5 al millar al ORFIS es a través de la generación de las boletas del sistema de pagos y multas. Recuerden que en este sistema aparece únicamente lo que se registró y reportó en los formatos 11 de los estados mensuales de obra pública para las obras y servicios relacionados que sean por contrato. Si no te aparece nada en el sistema de pagos y multas de determinadas obras, estimaciones, que bajo su control ustedes identifiquen que falta de pagar, pueden ser dos situaciones. O no hubo registro en CIMBER, o esas estimaciones que están buscando y no les aparecen ya están incluidas en una boleta o incluso ya fueron pagadas. Entonces, el sistema de pagos y multas ahí tiene pues varias opciones para que ustedes puedan identificar si es que ya está incluida en alguna boleta o ya fue pagada.
Si las estimaciones ya fueron incluidas en otra boleta, ya no están disponibles para volver a ser incluidas en otra, ¿no? Porque se duplicaría. Y obviamente si están pagadas, pues mucho menos. Bueno, recordarán que está la opción en Cimber, en el perfil técnico, del envío de estimaciones. Recordar que, bueno, esta opción de envío de estimaciones únicamente es si el ente requiere hacer el entero del 5 al millar de determinadas estimaciones, determinadas obras, y todavía no puede generar el reporte mensual de obra porque, bueno, porque falta información por capturar, porque todavía no es la fecha límite, por lo que aplique, porque recuerden, las estimaciones que ustedes capturan, una vez que se genera el acuse del mensual correspondiente, inmediatamente se reflejan en el sistema de pagos y multas. Mientras no haya acuse, no se refleja. Por eso se les habilitó esta opción de envío de estimaciones. Únicamente la voy a usar si no puedo generar el acuse todavía, pero apremia ya tener esa estimación en el sistema de pagos y multas para hacer el entero correspondiente. No se tiene que hacer cada vez para todas las estimaciones. Si así fuera el caso, porque así lo requieren, pues bueno, por supuesto que se puede hacer, pero no, vaya, a lo que voy es que no necesito enviarlas y luego generar, ¿no? Si todas las que voy a generar se van, pues ya una vez que tenga yo acuse, todas se van a reflejar. Y recuerden, una vez que hago el envío de estimaciones, ya no puedo editar esa estimación. Puedo editar el formato, si es que todavía no genero acuse, pero esa estimación se bloquea. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque, bueno, también recurrentemente sucede que nos solicitan o bórrame o corrígeme o quítame porque ya la mandé, pero pues resulta que no estaba bien, ¿no? Entonces allí también esa comunicación entre el área de tesorería y el responsable de la captura pues es muy, muy valiosa. Bueno, lo que les mencionaba, que si ya se generó, se va inmediatamente y si no, bueno, utilizo la opción de envío de estimaciones. Ahora, si la envié, lo que sucede es que la envié y me di cuenta que no estaba bien, lo que debo hacer es comunicarme con la persona que opera el sistema de pagos y multas y decirle, no selecciones la estimación de esta obra, no la incluyas en ninguna boleta. ¿Por qué? Porque no está bien, la envié y no está bien. Entonces, mientras no esté incluida esa estimación que yo mandé en una boleta, puedo ir al Cimber y eliminar el formato, porque todavía no genero acuse. Si utilicé la opción de envío de estimación es porque todavía no genero acuse, ¿no? Entonces todavía puedo editar ese formato. Lo borro y lo que hago es volverlo a crear y ya capturo esa estimación de manera correcta. Bien, el sistema, ya esto ya lo mencioné. Bueno, recordamos que la clave es con perfil financiero. La aplicación de georreferenciación. Recordar, se ingresa con el perfil técnico o con el perfil de APP, porque luego resulta mucho que nos mandan solicitudes para determinada persona y nos dicen, dale el técnico y dale el APP. Y bueno, ustedes verán en sus respuestas que solo se les da el técnico, porque con el técnico entran tanto a Cimber como a APP. Y también resulta mucho que en sus solicitudes, cuando se trata de supervisores de obra, me piden clave de supervisor y clave de APP. El clave supervisor, por supuesto que sí, esa es la situación y así lo corroboran, se les da sin ningún problema. Pero si son supervisores de obra, regularmente el uso es únicamente de la aplicación de georreferenciación, porque recuerden que la clave de supervisor tiene acceso a los 3 perfiles de solo lectura. O sea, no puede capturar nada, pero puede ver toda la información reportada en el perfil financiero, en el perfil técnico y en el perfil social. Y estas claves se dan regularmente al titular del órgano de control interno, al alcalde o a la persona designada con funciones de supervisión. Pero ese clave supervisor no se refiere al supervisor de obras. Bueno, recordar que la aplicación funciona en línea y fuera de línea. Se actualizó, hay una actualización grande, la versión es la 2.09. Sigue pasando que nos hablan y nos dicen, tomé fotos, las envié y no están, ¿no? Y resulta que tiene la versión 1.08.
Entonces, ya cuando es una versión muy vieja, esas fotos ya no llegan porque ya está configurado el Simber precisamente para las nuevas versiones. Entonces, la recomendación, la actualización de esta aplicación para que no tengan ningún tipo de problema. En Simber está disponible la guía, que es una guía muy sencilla para su uso y realmente la operación de la aplicación también es muy sencilla. Sigue habiendo problemas con algunos dispositivos, bueno, los Huawei y algunos dispositivos Samsung. Entonces, bueno, ahí sí les pedimos que si hay problemas se comuniquen con nosotros y vemos cómo le damos solución. Otra situación es cuando hay, recuerden que la aplicación tiene cargados los polígonos limítrofes de los municipios y del estado. Cuando alguna obra está cerca de algún límite territorial con otro municipio o incluso con otro estado, la aplicación les marca el error de que no están dentro del municipio. Aquí lo que nos tienen que hacer, y digo, y se los comento porque se comunican con nosotros, nos dicen, y es como que doble trabajo porque les decimos, ok, o sea, lo que tenemos que hacer es configurar la aplicación, pero necesito que me mandes primero las ubicaciones geográficas de esas obras en donde te marca esos errores para que yo pueda configurar la aplicación precisamente. Entonces, si se les presentan esos casos, en la primera comunicación que tengan con nosotros, por favor, envíenos las ubicaciones geográficas. Si se tratan de caminos, de calles, de líneas de conducción, o sea, donde abarca un tramo determinado de territorio, sí necesitamos ubicaciones de inicio, medio y fin. Si se trata de una obra, un aula, sí, puede ser una sola. Y con esto, con esta información verificamos y se configura la aplicación, pero si no nos envían esos datos, pues bueno, les vamos a decir, envíamelos y ahí estamos dando de vueltas, ¿no? Entonces, cuando se les presenten esos errores, nos notifican y nos envían los datos y de forma inmediata se configura. La fecha de captura, bueno, en esta, recuerden que la aplicación les da hasta los 10 días naturales del mes siguiente para captar las fotos y que se asocien al mes anterior. Por ejemplo, ahorita estamos a 19 de octubre. Ya no hay, si ustedes van ahorita a tomar fotos con la aplicación, se las va a asociar inmediatamente al mes de octubre. En esta nueva versión, antes existía la carga manual de fotos en Simber. Nos la solicitaban por oficio cuando se les pasaban esos 10 días. Se habilitaba y ustedes podían cargar las fotos en el Simber. Ya no existe esa opción. Lo que se habilitó en la aplicación es la captura extemporánea, igual, con solicitud por oficio firmado por alcalde, alcaldesa o directora general, indicándonos las obras. Se configura la carga extemporánea. ¿Esto qué significa? Van a ir con la aplicación al sitio de la obra a tomar esa foto. Y al momento de tomarla y guardarla, la aplicación les va a preguntar, ¿lo quieres en el mes anterior o en el mes en el que estoy? Solo me he dado esas opciones y ya ustedes elegirán. También en esa parte hay que tener cuidado para asociarlas al mes anterior, ¿no? Pero ya la carga manual no existe. Bueno, el directorio. Aquí les hago mucho hincapié. Ay, no se pasó. El directorio, ustedes creo que ya saben, bueno, el fundamento del directorio es el artículo 44 de la Ley de Fiscalización. Necesitamos datos, nombres, datos de contacto de las personas que, de acuerdo a la normatividad, son responsables de la ejecución de los recursos públicos. Y son todas estas personas o cargos, más bien, no personas, que les enlisto. Obviamente los ediles, no necesariamente todos, por supuesto, son corresponsables en la ejecución de obra y demás, pero sí en diversas situaciones necesitamos los ediles, particularmente el regidor de Hacienda, de la Comisión de Hacienda, perdón. Si hay cambios, luego se da en los municipios, cambios durante un ejercicio de regidor y no nos notifican. Y todo esto retrasa, y creo que ustedes lo han vivido en el procedimiento de fiscalización, en el momento de las notificaciones, de la asignación de presuntas responsabilidades, si es que ocurriera,
Todo esto se da porque, bueno, se dan cambios y no se nos notifica, entonces no se tienen esos cambios, los periodos de encargo. Ustedes, por supuesto que deben de saber que los periodos en que cada persona ha estado en un cargo de responsabilidad son muy importantes tanto para ustedes como para nosotros, para si ocurriera una posible irregularidad, poder identificar pues el presunto responsable y que no haya allí mayores atrasos, sobre todo, ¿no? En el procedimiento de fiscalización. Por eso es tan valiosa esta información del directorio, por eso les insistimos tanto que ante cualquier cambio nos notifiquen. Luego nos notifican, por ejemplo, en el mensual de obra, pues ya aparecen ahí los directores de obra y los supervisores. Y el día 25 de cada mes, que es el límite de la entrega del reporte, nos están notificando que hubo un cambio hace 2 meses o a inicios de mes, ¿no? Entonces, que no suceda eso, que se trate, por favor, de que esa notificación de esos cambios pues sea lo más oportuna posible para que no haya complicaciones. Bueno, en el caso de los, ¿qué es lo que se solicita? Bueno, en el acta de cabildo, si es que aplica, por supuesto, de la salida, del nombramiento, el nombramiento correspondiente, un dato de dirección para oír y recibir notificaciones que no sea la del ayuntamiento, teléfono, correo electrónico, y toda esta información en el momento en que se nos notifique de manera, digamos, como que inmediata o previa, nos la pueden enviar por correo, pero sí se necesita que se entregue aquí en Norfis documentación con certificación en original. Bueno, en el caso aquí hago hincapié porque les pedimos ahora a los supervisores y bueno, se han dado cuenta que durante este ejercicio ya deben de enviarnos el nombramiento de los supervisores también. En el caso de los supervisores, bueno, ahí no hay acta, no hay aprobación en cabildo. Si así es, pues por supuesto se incluye el acta, no pasa nada, pero el nombramiento, si no hubiera un nombramiento porque la organización administrativa del ente no considera dentro de sus reglamentos, manuales y demás otorgar nombramientos a los supervisores, es necesario un oficio del titular, presidente, presidenta, director general, directora general, relacionándonos los supervisores su fecha de inicio en el cargo con los datos correctos y demás, porque esto se va a tomar como información a partir de que inicia el encargo de este supervisor o supervisora en su función, porque recuerden, a ellos también se les notifica. Y también muy importante, nos solicitan los supervisores, bueno, nos mandan el nombramiento sin problema, se les da de alta, nos piden su clave de aplicación de georreferenciación, se les da, y al rato, a los meses, llega el nombramiento de la misma persona como supervisor de otro municipio. Y bueno, ahí nos tenemos que poner en contacto y resulta pues que sí, que en el municipio anterior ya no está. Entonces, esa notificación también de la baja, sobre todo de los supervisores que creo que tienen mayor rotación, se haga puntualmente porque tiene clave de acceso. Entonces, tiene clave de acceso incluso de Simber, de aplicación, y si ya no hay relación laboral con el ayuntamiento, pues bueno, pues ahí se pone en riesgo, ¿no? También la seguridad de la información. Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero no los haya yo aburrido, cansado, que esta información que les reiteramos, como les comentaba, ya la conocen. Simplemente es hacerles hincapié porque verdaderamente son consideraciones importantes, como les mencionábamos, y pues bueno, ya saben, yo pertenezco a la Dirección de Tecnologías de la Información y bueno, ahí están los datos de contacto para cualquier cosa y les agradezco su atención y presencia. Muchas gracias, maestra Rosario Pineda Ulloa, por tocar temas muy puntuales referente a la información que deben de constituir los entes municipales, así como también los paramunicipales que tienen que ver con cuestión de obra, y allá esperando que hayan tomado nota para que hagan los ajustes pertinentes y hagan
su entrega de información, el enterar en la información de una forma adecuada. Bien, pues ha surgido efecto en cuestión del chat, se han recibido algunos comentarios, algunas preguntas que a continuación los dos exponentes van a estar dando respuesta puntual. Adelante. Gracias. Bien, vamos a dar lectura y respuesta a las preguntas que tenemos. Mencionan, en lo que respecta a las obras que ya tengo terminadas física y financieramente pagadas al 100%, ¿puedo generar el cierre de las mismas o hasta tener todas mis obras terminadas? Puesto que comentaba acerca de los cierres extemporáneos y las multas respectivas. Bien, de un PGI, si tú tienes 10 obras y ya tienes terminadas tanto física como financieramente 6, las otras 4 deberás de seguir reportando, o sea, no puedes generar el cierre de ejercicio todavía porque faltan por terminar 4. ¿Qué es lo que sucede? Para esas obras, estas 6, que ya están terminadas tanto física como financieramente, ya no debe de haber, o ya no es necesario más bien, reportar ni mensuales ni trimestrales. Recuerden que el CIMBER, cada reporte, y eso también es otra que ha generado problemas, cada reporte, sobre todo si usan el primer trimestral, por ejemplo, o en los mensuales de los primeros meses del año. Como no hay movimiento de las obras ni de las acciones, el sistema les permite generar estos reportes sin movimiento, es decir, no tiene que haber una captura, ¿no? Simplemente si hay un PGI entregado con acuse, el sistema, ¿qué es lo que hace? Toma todas esas obras y acciones de ese PGI, las incluye en el reporte que corresponda y lo genera sin movimiento. Digamos que esta opción o esta posibilidad aplica para estas 6 obras que ya terminaste de un fondo. Ya para los siguientes mensuales y trimestrales ya no va a haber captura de información de esas 6 obras, simplemente de las otras 4 que están pendientes, y cuando se vayan generando los reportes, estas 6 que ya están terminadas, que no hubo captura, finalmente van a seguir, en el caso de los trimestrales, incluyéndose, ¿no? Ya con sus datos de fechas de inicio y término y sus porcentajes de avance correspondientes registrados cuando ya la reporté terminada en ambos sentidos, ¿no? Entonces, mientras haya obras y acciones que todavía no se terminan, no puedes capturar cierre de ejercicio, porque en el momento en que captura cierre, se bloquea todo. ¿Qué es lo que sucede? Porque, bueno, veo que la preocupación es estos cierres extemporáneos. Esto sucede, y les mencionaba yo, que es en las fuentes de financiamiento que no son FAISMUN y Fortamun, o sea, de todas las otras fuentes de financiamiento. Si en determinado trimestre, si tienes 10 obras y en el segundo trimestre, por ejemplo, ya reportaste terminadas esas 10, tanto física como financiera, en mensuales y en trimestrales, en el segundo trimestre lo entregaste el 25 de julio, ¿no? Y están todas ya reportadas al 100, las 10, entonces sí, tienes 25 días naturales después de terminado julio. O sea, 25 de julio entregas el segundo trimestre, termina julio, o sea, más tardar el 25 de agosto, a más tardar el 25 de agosto, tienes que entregar el cierre de ejercicio de ese fondo, porque ya todas las obras y las acciones que incluyen el PGI están terminadas, o sea, ya no tienes más que reportar. Se entrega cierre. Si lo entregaras el 26 de agosto, entonces sí te sales temporáneo, o después, por supuesto, ¿no? Pero mientras no estén terminadas todas, y eso lo identifica perfectamente el sistema, el cierre, cuando ya lo entregues, que sea en el momento correspondiente, que ya todas estén terminadas, puede ser obviamente hasta el año siguiente, porque las obras que te faltan las vas a terminar en el cuarto y no va a salir extemporáneo el cierre. Espero haya quedado claro. Si la obra no requiere validación, ¿por qué el sistema lo pide? Si de acuerdo a la apertura no requiere. Bueno, aquí tenemos que revisar específicamente. Te pediría yo, por favor, quien hizo esta pregunta, Omar Ramírez, que te pusieras en contacto a la extensión 1098, porque tenemos que revisar específicamente a qué apertura se refiere, porque si lo está pidiendo es porque la apertura programática sí lo requiere, pero revisamos específicamente este caso.
Para el tercer trimestre tenemos modificaciones presupuestales, reportes trimestrales e informes mensuales. Quisiéramos saber en qué orden debemos subirlos. Esta pregunta es muy valiosa, ¿va? Porque hemos tenido ahí complicaciones. Bien, lo primero que tienen que subir son las modificaciones presupuestales. Si están en un trimestre, como refieres aquí, bueno, tienes tu mensual, tienes tu trimestral. Y bueno, un trimestre se compone obviamente de 3 meses, ¿no? ¿En qué mensual lo subo? Dependiendo de la fecha del acta en que se aprobó esa modificación presupuestal. O, por ejemplo, si tú tienes en esa modificación presupuestal diste de alta obras y esas obras se iniciaron en ese mes, es importante entonces que primero metas las modificaciones presupuestales para dar de alta esa obra y que esa obra entonces puedas reportar su mensual, ¿no? Porque si no registras las modificaciones, esa obra no va a estar registrada en Simber y el mensual que debió haber llevado ya sea su inicio, su contratación, anticipo o lo que haya aplicado, no va a reflejarse en ese mes. Entonces, las modificaciones presupuestales van primero antes de cualquier reporte mensual, trimestral, obviamente cierre, donde esas modificaciones ya deban reflejarse. ¿Sí me explico? Y ahora, modificaciones presupuestales, el ente puede hacer en el número de modificaciones presupuestales durante el año, durante un trimestre, de acuerdo a sus necesidades. No hay un límite. ¿Qué validación tiene el Simber? Y esa es otra situación que se presenta mucho. Una modificación presupuestal son reducciones, cancelaciones, ampliaciones, cambios de fecha, de descripción y altas. Aunque en el sistema se capturan en 2 opciones distintas, si todos esos movimientos se aprobaron en un acta específica, en una sesión específica, se tienen que capturar todos los movimientos, reducciones, cancelaciones, ampliaciones, cambios, altas de obras y acciones nuevas y después genero. Porque sucede mucho que me capturan reducciones y cancelaciones, generan el reporte, ¡ay, me faltaron las altas! Y cuando quiero hacerlo, me dice que no, porque ya hay un reporte de modificación con esa fecha y hora. Recuerden que el Simber para las modificaciones les pide fecha y hora de acta, porque ese es el indicador de un reporte de modificaciones. ¿Y qué se hace? Luego lo que hacen, que es parte de lo que les pedimos que no hagan, lo que hacen es, bueno, ok, les pongo 1 minuto después, ¿no? Pero allí ya se considera otro reporte. Y en el momento de la evaluación, los compañeros de evaluación verifican precisamente que el registro de la fecha de acta que se hizo corresponda con el documento. Y ahí es donde empiezan a salir las irregularidades. Entonces, no sé, o sea, hay que tener cuidado de identificar bien todos los movimientos, registrarlos, obviamente, descargar la vista previa, revisar todo bien antes de generar. Entonces, las modificaciones tienen que ir primero, después los mensuales, después el trimestral y después el cierre. Los estudios y proyectos realizados con Fortamun también se deben de cargar como EP. Si son estudios y proyectos de obra pública, sí, pero no sé si es válido para Fortamun, no me acuerdo si está. Pero bueno, si se refieren a estudios y proyectos de obra pública, se registran en EP. Estudios y proyectos sí llevarían reporte fotográfico. No, recuerden que les comentaba al principio, cuando les estaba yo especificando qué se considera como servicio relacionado, que estas acciones no requieren de reporte fotográfico. Únicamente deben de reportar el formato correspondiente, no, 11. Fotográfico no solicita. ¿Estas también son miembros? Sí, pero sí. Bueno, ok. Okay. Nos preguntan, en el reporte mensual, si no tengo el pago del finiquito, ¿necesito seguir reportando hasta que lo paguen? Sí, es correcto, tienen que estar reportando este formato de esta obra hasta que se haga algún cambio, alguna modificación. Los reportes mensuales nos indican en qué situación se encuentra cada una de estas obras o acciones. Si no ha tenido cambios, necesitamos saber que no ha tenido cambios. Por eso es que tienen que seguirlo reportando
hasta la fecha en que se reporte el finiquito. Posterior a esto ya no es necesario reportar el mensual. En el reporte mensual, si no tengo el pago del finiquito, es la misma pregunta. En el apartado de monto pagado en el mes, se debe capturar el pago del anticipo. En la capacitación de SPGI nos mostraron un ejemplo y dijeron que los anticipos sí se consideraban en el formato 11. La pregunta es, ¿sí se deben considerar o no los anticipos en el apartado monto pagado en el mes, en el formato 11? El formato 11 tiene dos apartados. Es más, desde su vista, cuando van cargando la información, tienen tres pestañas. El de la información general de la obra, el reporte mensual y la información financiera. En el apartado de información financiera es donde nos capturan los anticipos. Eso se ve reflejado en el bloque de información C del estado financiero de la obra. En el reporte, la pestaña que se encuentra en medio de esas tres opciones que tienen, solamente capturan el importe pagado efectivamente. ¿Cuál es el importe pagado efectivamente? El que resulte de las estimaciones. El anticipo es solo un, por decirlo de un modo muy burdo, un préstamo que se le da al contratista para que pueda iniciar operaciones y ejecutar la obra. Este lo van a ir recuperando conforme se vaya amortizando con sus estimaciones. Por eso no deben cargarlo como monto pagado en el mes. Ese es un error muy recurrente que les genera que al final, cuando quieran reportar su trimestral, ya no tienen disponibilidad presupuestal para poder continuar con estos pagos. Esta pregunta es referente a lo mismo, al anticipo. Si se va a realizar una obra con los intereses generados por el FAISMON, ¿se debe aprobar como un programa general de inversión nuevo? Sí, es correcto. Cada una de las obras debe de ser en función a la fuente de financiamiento con la que se ejecuta, salvo para el caso del FAISMON, si sus intereses se van a incluir para poder ampliar los alcances de otra obra ya reportada en el FAISMON, no se tendría que generar un nuevo programa general de inversión, sino la concurrencia de recursos. Tendrían que dar de alta su techo financiero y hacer la mezcla para ampliar estos alcances en la obra que ya se encuentra efectivamente registrada. Sí, bueno, aquí hay otras que nos dice, bueno, primeramente nos menciona, ese es tuyo, ¿va? Sí. Sí, cierto. Dice, ya generé el reporte 9 creo que sí es 9, al 100% con foto, en obra terminada, pero el formato 11 lo sigo llenando ya que financieramente todavía no lo cierro. Aún así sigo reportando el formato 9. Bueno, es correcto que el formato 11, como es por contrato, se tiene que seguir reportando mes con mes mientras financieramente todavía no se termine. Ya registro de avance físico ya no hay en esos meses siguientes porque en el mes correspondiente ya se reportó al 100. Si se carga un formato 9, no hay impedimento para hacerlo, pero ya cuando vayas a generar tu reporte mensual, el sistema ya no te va a obligar a cargar formato 9 para las obras que estén en esta situación. Mientras ya, o sea, en el mes en el que tú estás reportando terminada al 100, ahí sí tiene que haber foto. Por ejemplo, si ahorita en el mensual correspondiente a septiembre es donde se terminó, es en septiembre donde voy a reportar que el avance que tuve, ya por fin terminé la obra físicamente, ahí sí te va a requerir foto. Pero ya para el mensual de octubre ya no va a haber requerimiento de reporte fotográfico para esas obras. Si por un error reporté un avance físico y financiero a una acción que no lo tuvo en el reporte trimestral, ¿qué puedo hacer? Ahí sí que nos manden oficio, ¿va? Es que dice que reportó un avance que no era. Sí, aquí lo ideal es que se comuniquen con nosotros a través de un oficio donde nos expongan con todo el detalle posible qué situación se dio, de qué obra corresponde, para que lo podamos analizar y ver cuál sería la solución correspondiente, qué opciones tenemos en materia de sistemas y normativo para poder darle atención a esta solicitud. Sí, por favor. Bueno, pregunta, ¿la captura extemporánea de fotos por la APP de georreferenciación será motivo de multa? Bueno, en este momento, pues no. O sea, si tu reporte mensual del mes correspondiente se entrega en el mes, digo, en la fecha dentro del plazo establecido, no, incluso los estados mensuales no los multamos nosotros.
No, o sea, hasta ahorita no se maneja una multa por la captura extemporánea de fotos a través de la aplicación. Se refieren al fondo de hidrocarburos terrestres. Dice, deben de ser capturadas en el pago del 5 al millar para el envío de las estimaciones. Bueno, aquí está un poquito al revés la pregunta. Recuerden que una cosa es el reporte de los avances mensuales y trimestrales en el CIMBER, que por ley están ustedes con la responsabilidad de informar al ORFIS de todas las fuentes de financiamiento. Y otra cosa es el entero del 5 al millar de las obras por contrato al ORFIS, del entero del 5 al millar al ORFIS, de las obras por contrato de las fuentes de financiamiento que ejecuten. Para el caso, no de todas las fuentes de financiamiento deben de hacer el entero al ORFIS. Recuerden que hay recursos que el entero le corresponde a la Federación o incluso a la Contraloría del Estado. En el caso de los recursos de hidrocarburos terrestres, no le corresponde al ORFIS el entero. Sin embargo, la información de las estimaciones de los avances y de los pagos sí se tiene que reportar. Simplemente, ¿qué va a suceder? En el sistema de pagos y multas, las estimaciones de las obras ejecutadas con este fondo no van a aparecer. Incluso si ustedes operan el CIMBER, cuando hay obras con mezcla de recursos, y si hicieran, por ejemplo, una mezcla con un fondo del que sí nos deben de reportar, por ejemplo, con recursos fiscales, y la mezclaran con hidrocarburos terrestres, cuando ustedes registran las estimaciones, las facturas, deben de identificar que el sistema les pide que por cada estimación digan o especifiquen con cuáles de los fondos con los que hay mezcla para esa obra se está pagando esa factura. Porque para el caso de recursos fiscales sí le aplica al ORFIS el entero, pero no para el caso de los hidrocarburos terrestres. Entonces es importante que esa mezcla esté correctamente identificada y cuando ustedes nos registren las estimaciones en los mensuales, también identifiquen correctamente con qué fondo se está pagando. No me deja realizar el reporte mensual si no hay fotos. Aunque ya haya terminado físicamente, se reportó en el mes anterior ya al 100%, pero financieramente falta por pagar. Esta situación nos ha ocurrido muchas veces. Nos afirman categóricamente que en el mes anterior ya la reportaron al 100 y cuando entramos a verificar resulta que está al 99.9, 99.8, 99.7. O sea, si no está al 100, aunque te falte un 1%, no te va a permitir generar el mensual sin el fotográfico. Entonces tendríamos que verificar, no pone nombre esta persona, pero si nos puede llamar a la 1098 para corroborar, o bueno, antes de llamarnos, puede corroborar en su mensual anterior si efectivamente fue registrada al 100%, ¿no? Continuamos. Me llegó un oficio del ORFIS donde me informan que no se han reportado avances financieros de enero a agosto, pero sí se registraron cada mes y se tienen los acuses. ¿Cuál es el motivo? ORFIS me informa que no hay avances y tengo los acuses. Aquí a un gran número de entes les hicimos llegar un oficio en el cual les informábamos que no teníamos avances reportados, tal como se lo señalamos en la presentación. Por favor, comuníquense a las extensiones 1031, 1105 y 1104 para que les podamos dar la asesoría correcta. Esto es porque pueden darse varios tipos de situaciones. Primero, presentan los estados mensuales, pero no los incluyen estas obras en sus reportes trimestrales, que es una situación que se ha dado. Otra, los reportan en el trimestral, pero no nos presentaron todos los mensuales correspondientes. Otra situación, generaron sus documentos y nunca generaron el acuse. Entonces, se quedaron guardados en el sistema, pero jamás los recibimos formalmente. Puede haber varias situaciones, queremos darles la respuesta más específica a cada uno de ustedes, por eso es que les pedimos que se comuniquen con nosotros para ver cuál es esta discrepancia entre la información que reportan. Recordemos, los estados mensuales es el avance cronológico que van teniendo su obra, cómo va evolucionando, y el reporte trimestral es el resumen de este avance cronológico. Debe de ser información congruente. Por eso les pedimos también que haya una coordinación adecuada entre sus áreas
de Tesorería y Obras Públicas para que la información que vayan reportando sea similar, sea la misma, porque también hemos detectado que contablemente nos reportan una información, nos están reportando pagos y en la parte de Simber, en la parte programática, todavía no tienen ninguno. O al revés, presentan estimaciones y anticipos reportados, pero contablemente todavía no hay no se ve reflejada esa información. Por lo cual les pedimos, para todas estas situaciones, se comuniquen con nosotros para darles la asesoría personalizada correspondiente. Este corresponde. ¿Eso para mí? Sí. Si no se suben las fotos en tiempo y forma de alguna obra, ¿se podrá generar el mensual? O sea, si generas el acuse del reporte mensual y no incluiste el avance de una obra, recuerden que una vez generado acuse ya no se puede modificar ni cargar nada, ¿no? También esa es otra solicitud que les hacemos atentamente. Sí se ha identificado que por cumplir en los tiempos establecidos en la ley de las fechas de la entrega de los reportes y que no sean susceptibles de multa, generan la información aunque no vaya correcta o incluso que no hayan generado o capturado nada, ¿no? Pero una vez capturado acuse, pues ya no se puede agregar nada de lo que no se metió de forma incorrecta o lo que no se registró. Y creo que son todas. Sí, son todas. Muchas gracias, contador Armando Pérez Guzmán, así como también a la maestra Rosario Pineda Ulloa, por dar respuesta a todas las inquietudes y preguntas que ustedes amablemente transmitieron desde el chat. Sabemos que puede que surjan durante el transcurso de los días, surjan más preguntas, más dudas, pues ya ustedes tomaron nota de los teléfonos, hay contactos que pueden tener con los panelistas. A nombre de la maestra Delia González Cobos, auditora general titular del órgano de fiscalización superior del Estado, les doy la más cordial tarde, que tengan una buena tarde. Muchas gracias.